Por favor, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, alguna inquietud, por ahí ya tenemos una. Dos. Vamos allá. Buenos días, encima, perdón. Yo voy a hacer dos preguntas, si nos importa, al doctor Pradiés. Y... No. Mira, pero la primera es, bueno, independientemente, bueno, digo, hasta ahora nosotros cuando hacíamos una arcada completa, podíamos hacer un free, teníamos un modelo físico, los escaneaba, se mandaba a un centro fresado y podíamos comprobar físicamente en el modelo si la estructura ajustaba. Ahora, al pasar al modelo digital, bien sea con cámara, con fotogrammetría, ahora necesitamos un modelo físico. Entonces, y evidentemente hay que comprobar que el ajuste sea correcto. El problema viene por aquí. Si tenéis en la facultad, tenéis referencias si ya existe fiabilidad en los modelos, o sea, en cuanto a colocación de implantes. Porque realmente si el laboratorio recibe el modelo y hay un desajuste, ¿cómo sabemos si es un problema del modelo o es un problema del fresado? No sé si se me entiende la pregunta. Sí, y eso, si tenéis bueno, por lo menos qué sistemas son más específicos, si todavía estoy a valores de eso. Y perdóname, y la segunda... Pues espera, te contesto si quieres esta para que no se me olvide y luego te contesto la segunda, ¿vale? Es muy sencillo de contestar. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que el fresado no tiene la culpa. Es decir, el fresado lo único que hace, o sea, es una tecnología tan bien desarrollada, que es tan exacta, tan perfecta, que si el archivo que recibe es un archivo correcto, el fresado seguro que será un fresado correcto. Entonces, en ese sentido no tengo ningún problema. Otra cuestión es, efectivamente, el modelo que hayamos obtenido. Me puede ocurrir que el modelo sea peor que la propia estructura. Es decir, el archivo ha estado bien leído, me la han fabricado bien la estructura y luego resulta que no va bien sobre el modelo. Si mi archivo era fiable, yo sé que la verdad está en mi archivo y que mi estructura está bien hecha, y la que está mal hecho es el modelo. No tengo absolutamente ninguna duda. Pero Guillermo, vamos, aparte el fresado puede tener errores, hay desgaste de herramienta, etcétera, vamos. Por eso mi pregunta viene, puede haber un error en un fresado, o sea, eso es factible. Entonces, al día de hoy, mi pregunta viene si sabes esa información de algún modelo más fiable, o de eso todavía no se ha llegado nada. Si hay o todavía eso, como me imagino sea muy verde, no hay nada fiable. Me imagino llevas tiempo trabajando. Nosotros no tenemos ningún estudio comparativo científico, es decir, serio. Sí tenemos ojos y se ve perfectamente qué modelo tiene sendas y qué modelo no tiene sendas. ¿Y cómo son esas sendas? Pues las sendas son esa especie como de isobaras que tienen los modelos en función de la tecnología con la que han sido fresados o prototipados, que puede ser por fresado, puede ser por sustracción o por adición, por estereolitografía, por sintetizado, por polimerización, por como queráis. Entonces, hay distintas calidades de modelos. Cuando tú ves un modelo que tiene muchas isobaras, pues evidentemente es un modelo que normalmente es bastante inexacto. Cuando tiene más sensación como tal de diente, pues normalmente es un modelo más exacto. No me gusta dar marcas comerciales, pero hasta ahora lo mejor que yo he visto en modelos es Dreve. Estarás hablando de diente natural. No, en verdad eran modelos de diente natural y sobre implante, porque realmente lo hay que posicionar la réplica y posicionarla sobre el modelo, que el problema grande yo creo que es ese, no el diente. Y de la cuestión. O sea, el problema, evidentemente, todo lo que habéis visto hoy ha supuesto un año de curva de aprendizaje y de modificación de protocolos, y quizá Francés, y aquí hay gente de ingeniería y de CAD/CAM que te puede hablar sobre los modelos de ahora mismo que son totalmente fiables. Estoy hablando posicionar el implante tridimensionalmente dentro del modelo estereolitográfico, ¿vale? No ya de la calidad del material, sino de que el implante esté bien para poder terminar el trabajo, poner la cerámica, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso hoy en día es altamente fiable. En implantes. Y perdona, Guillermo, perdona que te masacre. Y la segunda pregunta es que a nivel de fotografía 3D de cara, bueno, me imagino tú tendrás más información que estás en nivel de universidad. Me imagino, o sea, el problema que tenemos es que los ojos y los dientes salen cóncavos porque las superficies reflectantes no las cogen. Por lo menos los sistemas que hay ahora hasta ahora en boca. ¿Eso ya está solucionado o seguimos con el mismo problema? No, hasta donde yo sé no está solucionado. Lo que pasa es que para nuestra especialidad no nos es especialmente problemático. O sea, para lo que estamos utilizando de momento la fotografía 3D, eso supone una limitación, pero no suficientemente importante. En cualquiera de los casos,
Yo creo que en vez de la fotografía 3D, que necesita una serie de cámaras especiales, etcétera, lo que cada día se está desarrollando más es fotografía 2D capaz de convertirse en 3D, ¿de acuerdo? Que además es mucho más asequible, mucho más barato. Pues perdemos sensación de, o sea, solo vemos en 2 planos, ¿no? Que es el único problema. Sí, pero con 2 planos que tenemos, más la información que tenemos de cualquier archivo 3D, con un STL o con un Dicon, al final tenemos información suficiente. No te veo. Pues, bueno, muchas gracias. Nada. Me gustaría hacer un apunte acerca de los modelos, porque este es un tema que lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Cuando empezamos con el tema del CAD/CAM, nuestro objetivo era que ajustaran las piezas sobre los modelos, ¿sí? Entonces, ese paso de la relación modelo, la estructura y que ajuste sobre el modelo, lo dimos en su momento, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es que las estructuras realmente encajen en la boca. O sea, el objetivo es conseguir que encaje perfectamente en boca. Entonces, una vez tienes eso, el modelo simplemente lo que tienes que hacer es reproducir la boca, pero las tecnologías que se utilizan al final es un poco indiferente. Lo importante es tener claro qué objetivo tienes y las herramientas que tenemos para conseguir una precisión en la estructura las utilizamos también para fabricar los modelos. El problema de los modelos, y seguramente la mayoría están de acuerdo conmigo, los modelos y sobre todo sobre implantes puede ser el precio, ¿sí? Entonces, cuando queremos un modelo que realmente sea una reproducción exacta de una boca, eso es una pieza que económicamente vale un dinero. Entonces, nos hemos focalizado en desarrollar unos modelos que nos sirvan para lo que tienen que servir y que sean asequibles económicamente. Entonces, ese equilibrio es al final el que te permite tener una buena solución. Pero el objetivo es que encaje en boca, no en el modelo. ¿Había más preguntas por aquí? En cuanto a materiales y a la creación de un pilar, he puesto un ejemplo de un pilar de circonio. Hay un material, el disilicato, el IMAX, que ya puedes hacer pilares personalizados. ¿Tenéis alguna prueba en la facultad, en la Complutense, de resistencia para utilizar esos pilares como para evitar utilizar el circonio y sustituirlo? Bien hacerlo como pilar esa es la palabra, monolítico. Sí. Directamente monolítico, o solamente una mesoestructura para luego hacer un cementado con el material que decidas. Sí, te entiendo perfectamente. Hay un artículo que tenemos publicado en el YOMI, me parece que es del 2012, en el que hicimos una comparativa con pilares de circonio y pilares de titanio versus coronas de disilicato de litio y de circonio, ¿no? Haciendo todas las combinaciones posibles, es decir, tanto a nivel del pilar como a nivel de la corona. La conclusión es que la opción más resistente de todas, curiosamente, es el disilicato de litio como corona y el pilar de titanio a nivel de pilar. Y la peor de las combinaciones es el pilar de circonio con la corona de circonio encima. Teniendo en cuenta, además, que los valores que da el disilicato de litio, en torno a los 300 megapascales, son más que suficientes para las fuerzas oclusales, yo no tendría absolutamente ningún tipo de problema en utilizar un pilar de disilicato de litio en sustitución de un pilar de circonio. Vamos, de hecho, para mí, el disilicato de litio es mucha mejor opción en todos los campos que el circonio. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Más preguntas? ¿Aquí de la mesa? Yo quiero puntualizar una cosa, porque si no lo digo, reviento. Cuando hemos presentado casos esta mañana de 6 o 8 implantes, aunque hayan salido 2 casos, hemos hecho muchísimos, de una manera protocolizada y con un ajuste perfecto, con un escaneado perfecto. Yo quería decir que tanto Fran como nosotros
no estamos, o sea, a mí no se me ocurriría venir aquí con un caso de PMMA, ponerlo y decir que funciona. Si lo utilizamos, empezar por decir, utilizamos en la clínica diaria casos de más de 4 implantes, está por ahí Pedro Pablo, que tanto le he nombrado hoy, porque tanto te quiero. Tenemos un montón hechos con unos resultados excelentes. Entonces, me gustaría puntualizar eso, porque no es que hayamos venido con un caso que haya sido casi de casualidad, sino que realmente creo que con un buen protocolo y con una buena, os aseguro que funciona. De hecho, quiero decir también, si me permitís, Francesc, simplemente que la misma gente de 3Shape Dinamarca, se ha quedado sorprendida por lo que ha visto que se hace aquí en colaboración con FIBO y con nosotros. Y con, por supuesto, con el doctor Teixeira, con todo esto. Es decir, ellos no se podían imaginar que se podían obtener esos resultados. Entonces, creo que la tecnología está cambiando tanto que es de una fiabilidad muy alta con un buen protocolo. Y creo que el fundamento de estas reuniones y de reuniones que tenemos que tener es, en la medida que vayamos realizándolas, compartir esos protocolos, porque yo he aprendido mucho de lo que has explicado tú hoy, he aprendido muchísimo de lo que han presentado Daniel y Fran, y de los comentarios que hemos tenido abajo, y creo que de esa manera creativa podemos ir llegar a algo. Entonces, simplemente quería aclarar que no ha sido un caso, sino que hemos hecho pues bastantes en cromocobalto, en circonio, en PMMA, etcétera. ¿Alguna pregunta más? No, aquí yo quería decir también. que bueno, que quizás lo único que nosotros lo tenemos bien, lo que es el protocolo bien protocolarizado, quizás lo único que falta, porque esto es todo relativamente nuevo. Es muy Y nuevo. lo que falta son los ensayos clínicos que avalen precisamente todo lo que estamos haciendo, es decir, no una serie de casos, sino ensayos clínicos Sí. con una N poblacional alta, donde veamos que de verdad esto sistemáticamente va a funcionar, ¿no? Pero ese es el siguiente paso y esto va a tardar. No, y también tenemos que decir que todo lo que estamos haciendo también vamos de la mano con FIBO y con los ingenieros de FIBO, o sea que no estamos solos, y eso también es importante. O sea, es que es un equipo de trabajo brutal el que tiene que para sacar esto adelante. Desde mi Exacto. punto de vista es desde el cirujano, el prostodoncista, el técnico de laboratorio, el ingeniero, toda esa dinámica. Por ahí está Artur, que ha hecho esta corona en un momento. Toda esa sinergia, que es lo que hemos empezado haciendo esta mañana, es la que es la clave del éxito. Entonces, comprendo que hay muchas cosas que son fáciles de hacer cuando tienes todos los recursos, como es en este caso, ¿no? Y la ilusión y la apuesta por un proyecto y por una realidad, ¿no? Pero el trabajo en equipo es que es básico, es básico, es básico. O sea, hay cosas, además, perdonadme ya si solamente un momentito, hay cosas que el escáner te va enseñando cómo tienes que hacerlo. Por ejemplo, están datos tan importantes como es tomar la dimensión vertical a la hora de hacer una rehabilitación completa, que vosotros utilizáis una técnica, pero hay 2 o 3 procedimientos más que se pueden hacer para tener una. Con Pedro Pablo lo hemos discutido un montón de veces, ¿no? Y aquí con vosotros, ¿no? Entonces creo que el trabajo en equipo es fundamental para sacarlo adelante. Y tenemos que hacer muchos estudios con la Complutense para documentarlo científicamente, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta, porque un poco ayer con la visita de los doctores, una pregunta que salía es un poco, a ver, meterme en esto del escáner intraoral, aparte de cuánto me va a costar, la inversión y demás, realmente la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces hablamos de la curva de aprendizaje, pero me gustaría que los que lo han utilizado y son dentistas, pues dijeran de qué estamos hablando. Curva de aprendizaje, pero ¿qué estamos hablando? ¿Semanas? ¿Un día? ¿Un año? ¿Lo puedo decir yo? Yo voy a contar mi experiencia real. Nosotros recibimos en septiembre, está ahí Cristina, también recibimos el escáner intraoral en la clínica, ¿no? Septiembre del año pasado. Almudena Martínez lo llevaba y empezamos a hacer casos poco a poco, tanto de implantes como de prótesis convencional, ¿no? Yo no había escaneado, ¿eh? O sea, lo había cogido pues con el modelo, con el Fantoma, y había escaneado. Hasta que por allá por el mes de marzo, ¿no?, me dio a mí por coger el aparato. Y entonces mi primer choque fue con un caso que cogimos, os acordaréis, fijaros hasta dónde llega el trabajo en equipo, que eran 4 implantes en sínfisis, está publicado en Gaceta Dental, eran extracciones, colocación inmediata de 4 implantes, escaneo quiero decir, la sínfisis y en concreto el maxilar inferior, lo ha dicho Fran, es mucho más difícil de escanear que el maxilar superior, y yo las pasé canutas en el escaneo, es decir, había un campo bastante exangüe, pero había sangre, las pasé canutas, hasta el punto de que tuvimos que reescanear, viniste tú a Madrid además, para echarnos una mano,
reescanear al día siguiente a la paciente, ¿no? Eso significó borrar el fichero y volver a escanear solo esa zona, ¿no? A partir de entonces ha sido espectacular, porque cada vez te vas interactuando más con el aparato y vas sacándole más jugo, que es lo que decíamos antes, ¿sabes? Es decir, llega un momento y luego, por ejemplo, si puedo extenderme solo un segundo, ¿vale? Luego lo cuentas tú. Por ejemplo, te cambia el protocolo de tal manera que tú dices, y lo he soltado esta mañana un poco así de pasada, imagínate esa paciente a la cual le íbamos a quitar los 4 incisivos. Yo, si la tuviera hoy en día, la citaría una mañana y yo mismo o otro de la clínica hace el escaneado, ¿de acuerdo? Ya tengo mi archivo. El día de la cirugía, cuando viene, solamente tengo que borrar esa zona, dar una orden, o sea, copio ese archivo, lo duplico, borro esa zona en el ordenador y reescaneo solo esa zona, con lo cual el procedimiento, que puede ser los minutos que decía el doctor Pradíes de escaneo, se reduce muchísimo. Digo, el protocolo de la misma toma de impresiones digitales, ¿vale? Entonces, según vas enfrentándote con dificultades, vas viendo cómo puedes solventarlas. Entonces, cambia un poco tu protocolo, tu manera de abordar al paciente, si lo vas a citar varias veces antes, de tal manera que todo al final se hace mucho más sencillo. Y en síntesis es eso, por ejemplo, con la saliva y con es que hay trucos, ¿no? Porque Fran no lo ha hecho esta mañana porque te faltaban manos. Bueno, pues si os habéis dado cuenta, iba un poco con el aire comprimido, con el aire del equipo, para que aquello se fuera secando. Incluso a la misma lente también tiene su calentador, que no hemos hablado, tiene su calentador para que tenga la temperatura, hay que esperar. Luego hay detalles, por ejemplo, como si te pasas del número de imágenes que has tomado, entonces se ralentiza el equipo. Cuando ya te empiezas a pasar, es que lo estás haciendo mal. En fin, pero en síntesis es que a mí ahora mismo me tienen que parar, ¿sí o no? Si pudiera lo haría todo, ¿sabes? Pero claro, pues, hay otros en la clínica. Sí, a ver, es realmente muy sencillo. Es decir, el escáner, tanto lo que es el software, está hecho para que cualquier persona pues lo pueda utilizar desde el primer día, y la curva de aprendizaje, yo me arriesgaría a decir que es una semana. También la otra cosa importantísima es la persona que tienes al lado ayudándote a escanear. Hay personas que se te ponen al lado y te ayudan a escanear, y te hace tan sencillo que tú dices, ¿por qué un caso no sale bien? Y te das cuenta que es la persona que está al lado, que te separa de una forma, que te aspira, que te echa el aire justo, que se adelanta a tu escaneado. O sea, eso también es una parte importante. Y yo creo que ahí es el entrenamiento del equipo, tu entrenamiento personal también, de lo que es el software y de lo que es el hardware, pero también del equipo que te rodea, ¿no? Que sepa qué es lo que vas a escanear, que cuando estés a escanear un implante esté con el pilar en la mano, para que todo vaya fluido y todo vaya rápido, ¿vale? Es decir, no es tan solo que tú aprendas a escanear como un matado, ¿no? Pero que al final pues tu equipo sepa cómo trabajas tú y cómo son tus protocolos. Bien, yo para concluir un poco la sesión, quisiera abundar un poco más sobre lo que se estaba hablando ahora, y yo creo que esto se oye, sí, se oye bien. Bueno, yo no quiero que me veáis como la parte crítica que ha dicho que las cosas no son posibles. Yo lo que he querido decir es, punto número 1, las cosas para que sean útiles deben de ser posibles para todos, no solo para algunos, y eso creo que es una cosa muy importante. Y mientras el protocolo no permita que una persona con una formación muy básica y de una manera muy sencilla permita hacer el mismo protocolo para todos, todavía no hemos llegado donde tenemos que llegar. Y una sola pregunta nada más, porque nosotros estamos teniendo graves problemas para encontrar un diseño de protocolo de investigación in vivo que permita valorar realmente el ajuste pasivo que tiene una estructura cuando se coloca en la boca del paciente. Entonces me gustaría saber cuál es el método que vosotros elegís para evidenciar que las estructuras que estáis colocando tienen un correcto ajuste pasivo. De momento, radiológico y ajuste pasivo de las pruebas sin tornillo, colocación de la estructura y ver que el asentamiento es correcto. Aparte, otra cosa que nosotros hemos viniendo viviendo es la estructura cuando no está pasiva, el atornillado. Cuando vas, por ejemplo, por el cuarto tornillo, se te empieza a hacer difícil. Y es decir, es llegar hasta el último tornillo y notas que no has tenido que hacer ningún tipo de presión
para la colocación de este tornillo. De momento estas son las pruebas, pero claro, son sensaciones clínicas muy fácil de refutar, ¿no? Hasta que nosotros, si cogemos una revista científica, hay formas mucho más ajustadas, ¿no? para ver que si de verdad eso es de verdad, con electrodos creo que se hace, hay alguna máquina pues, que te mide el grado de pasividad, ¿no? Pero nosotros en ese punto estamos haciendo pues algo tradicional, ¿no? Radiológico y por tacto. Bueno, todos, yo entiendo que todos estamos en lo mismo, es decir, sí. Porque nosotros no tenemos máquinas cuando estamos en la consulta, tenemos que tomar una decisión de si la estructura ajusta o no ajusta, la atornillamos o no la atornillamos, pero perdona que insista una vez más, que decir, el método radiológico, salvo que seáis capaces de tomar una radiografía perfectamente paralela, no es válido, porque cuando esté lo más mínimo inclinado hay superposición de imágenes. El método de resistencia del tornillo tiene un nivel de fiabilidad entre bajo y muy bajo, según las publicaciones. Muy bajo. Con lo cual quiere decir que yo creo que también nos queda un camino para poder afirmar que realmente cuando algo lo ponemos en la boca y decimos que ajusta bien, ¿cuántas micras es ajustar bien? Exacto. Sí, o sea, yo lo que sí puedo decir, si sirve de algo, porque yo soy clínico y no soy universitario, más allá de los alumnos que rotan por nuestra clínica, lo que sí puedo decir es que comparando, y está ahí Cristina, que se dedica a prótesis, que si yo comparo la sensación que yo tengo al atornillar una prótesis de CAD/CAM proveniente del Trios y una colada, la sensación que yo tengo, mi sensación personal, no tiene color. Yo sé perfectamente cuando esa prótesis no está ajustando bien. Y radiológicamente, incluso en una prótesis colada que yo he podido atornillar y me sale que no tiene bostezo en ningún implante, que es factible, y yo comparo con una de CAD/CAM y no tengo ningún bostezo, me quedo muy tranquilo. Perdóname, pero Luis, desde el punto de vista científico estoy de acuerdo contigo. No, pero, es una impresión personal. Una pequeña matización, es que una estructura sea CAD/CAM y que sea colada es totalmente distinto, independientemente de que el escaneado se haya hecho de una manera intraoral o no se haya hecho de una manera intraoral. Claro, sí, por supuesto. Pero te quiero decir que el ajuste ajusta mejor que una colada sí o sí, en los independientemente implantes, de que se haya tomado con un free. En los implantes hablas. Sí, por supuesto. Bueno, pero yo te estoy hablando. ¿Qué método podemos tener clínico ahora mismo? Sensación personal y radiología. Ponemos un solo tornillo y con la estructura vemos a ver si hay bostezo. Pones 2 tornillos y tiras panorámica. Incluso hemos llegado a hacer una comparativa, por ejemplo. En los primeros casos lo que hacíamos era tomar impresión digital e impresión convencional. Y se hacía radiología de ambos modelos. Es decir, el modelo generado aquí en epoxirresina o en como sea, con los implantes colocados, y el modelo vaciado en el laboratorio, se probaban las estructuras, a ver si me explico bien, se hacían estructuras tanto convencionales, con CAD/CAM de laboratorio, como provenientes del escaneo del Trios todo digital. Y cuando teníamos problemas se evidenciaba por qué era. Por ejemplo, al principio lo que ocurrió, si lo puedo contar, al principio lo que ocurrió era que en algunas veces la posición del implante en el modelo proveniente del escaneo no era la correcta. Y eso te generaba, no hablo de la orientación del hexágono, pero sí de la profundidad. Entonces, ¿eso en qué se traducía? En que si tú pedías la corona terminada, a lo mejor la corona estaba 1 milímetro más corta o 1 milímetro más larga. Esos fueron los problemas que tuvimos al principio, pero sí comprobábamos, porque dentro del protocolo que estamos haciendo estaba así establecido, las 2 opciones, ¿sabes? Entonces, no sé, yo... Si me permitís, sí. un momento. Es un tema que hemos debatido y con el profesor Pradies, porque el hecho de poder comprobar que al final la estructura en boca ajusta. Yo diría, de entrada, no podemos probar que ajusta ni la digital ni la no digital. Claro, o sea, tienes los mismos estamos elementos. En el mismo sentido, o sea, estamos igual. Sí, pero ahí estamos de acuerdo. Un momento, y ya acabo el tema. Lo que sí que espero poder demostrar, y no yo solo, sino con el equipo del profesor Pradies, claro, es que realmente somos capaces de demostrar que una estructura ajusta o no en boca, sea con el camino digital o sea otro camino, porque también es verdad que hay perfectos artistas que han conseguido que ajuste una estructura con un colado en boca. Eso
Lo que pasa que estamos hablando de ciencia, estamos hablando de comprobar las cosas y de medirlas. Y ese es el reto del próximo estudio que tenemos que abrir. Muy bien, yo creo que ya empezamos todos a estar un poquito cansados, así que yo creo que es la hora de dar las gracias en primer lugar a FIBO por organizar un acto como este. Yo creo que es apasionante, yo creo que es muy constructivo absolutamente para todos. Yo creo que la parte de la mesa redonda es tremendamente constructiva, de aquí, de la crítica, del debate, de la comparación, es de donde nace la ciencia de verdad, y es lo que ellos nos han querido demostrar con su apoyo, FIBO hoy. Muchísimas gracias a los ponentes, todos de un nivel fantástico. Evidentemente yo no me voy a incluir, quedaría muy feo. Y un anuncio publicitario, claro, no queda otro remedio. 24, 25 y 26 de este mes estamos en Madrid, en el Hotel Convención, en la reunión del Congreso de la SOCE, la Sociedad de Odontología Computerizada. Nos podréis ver a los mismos que estamos aquí, por allí, contando cosas iguales o muy parecidas, pero también veréis otras personas interesadas en este mundo digital, que creo que tienen cosas muy interesantes que deciros, así que invitaros a que asistáis al Congreso en Madrid. Muchas gracias.